Imagina que el tiempo es como un río, constante, implacable, llevándose consigo cada instante de nuestra vida. ¿Qué piedras elegirías cargar contigo si supieras que no podrás regresar? En este video, exploraremos una historia que nos invita a reflexionar sobre nuestras prioridades, el valor de cada momento y lo esencial que a menudo dejamos de lado: el amor, la compasión y la sabiduría. ¿Estás listo para descubrir cómo vivir con propósito antes de que el río del tiempo nos alcance a todos? Quédate, porque esta historia podría cambiar tu forma de ver la vida para siempre. La lluvia caía sin tregua sobre el tejado de una pequeña cabaña perdida entre montañas. Adentro, un hombre se debatía en silencio contra un peso invisible, más devastador que cualquier tormenta. Su nombre era Daniel, un empresario que, hasta hacía poco, creía tenerlo todo: éxito, poder, dinero. Pero aquella noche, los gritos de un silencio ensordecedor llenaban la habitación. En sus manos temblorosas sostenía un reloj antiguo, un regalo de su abuelo. Cada tic-tac resonaba como un eco acusador. Había pasado los últimos 20 años persiguiendo metas materiales, construyendo un imperio que, irónicamente, se había convertido en su prisión. Su esposa lo había dejado, sus hijos apenas lo reconocían, y su salud pendía de un hilo. Pero fue la llamada del médico aquella mañana lo que había roto su fachada. El diagnóstico de una enfermedad terminal le otorgaba menos de un año de vida. «¿Cómo llegué aquí?», murmuró Daniel, hundiendo la cabeza entre las manos. Pero la pregunta no era nueva. Era un eco de pensamientos ignorados durante décadas, que ahora se elevaban como un rugido implacable. Decidido a buscar respuestas, Daniel recordó las palabras de un viejo amigo: «Si algún día necesitas entender lo que realmente importa, busca al sabio del río». Aunque escéptico, agarró una mochila, guardó el reloj de su abuelo y partió sin mirar atrás. El viaje lo llevó a través de un paisaje imponente y agreste, como si la naturaleza quisiera recordarle lo pequeño que era. Finalmente, llegó a un río que fluía con fuerza desbordante. A orillas del agua, un anciano de barba blanca y ojos profundos lo esperaba. Vestía con humildad, pero su presencia irradiaba una autoridad serena. «¿Eres el sabio del río?», preguntó Daniel, casi sin aliento. El anciano asintió. «No soy más que un observador del tiempo. ¿Qué buscas, viajero?». Daniel dudó. Las palabras se atoraron en su garganta. Pero finalmente lo dijo: «He perdido mi vida persiguiendo cosas que ahora no tienen sentido. Estoy enfermo y no sé cómo llenar los días que me quedan. Dime, ¿qué es lo realmente importante?». El sabio lo miró con ternura, como si ya conociera cada herida que Daniel cargaba. Señaló el río que fluía ante ellos. «Mira el agua, ¿qué ves?». Daniel frunció el ceño. «Veo un río. Nada más». El anciano sonrió y lo invitó a sentarse. «Este río es el tiempo. Fluye constante, sin detenerse, sin mirar atrás. Todo lo que posees, todo lo que amas y todo lo que temes quedará atrás, arrastrado por su corriente. Pero si miras más de cerca, te darás cuenta de algo esencial». Daniel observó con atención. Los rayos del sol, que ahora se asomaban entre las nubes, iluminaban el agua, revelando piedras escondidas en el fondo. Algunas eran pequeñas y lisas, otras, grandes y angulosas. «¿Qué significan las piedras?», preguntó, intrigado. «Son las prioridades de tu vida», respondió el sabio. «Las pequeñas son las cosas superficiales que persigues: riqueza, poder, reconocimiento. Las grandes son las cosas que realmente importan: amor, compasión, sabiduría». El río no discrimina, se lleva todo con el tiempo. Pero tú, como ser humano, decides cuáles piedras merecen tu atención antes de que la corriente las arrastre. Daniel sintió un nudo en la garganta. «¿Y si he elegido las piedras equivocadas toda mi vida?». El anciano lo miró con ojos cargados de comprensión. «Entonces debes soltar lo que no tiene peso real y aprender a vivir con lo que sí. El río no puede detenerse, pero tú puedes decidir cómo quieres caminar junto a él». Mientras el sol descendía en el horizonte, pintando el cielo de tonos cálidos, Daniel sintió algo que no había experimentado en años: esperanza. Aunque el tiempo era limitado, tal vez aún tenía la oportunidad de vivir de forma diferente. No sabía cómo, pero estaba dispuesto a descubrirlo. «¿Qué debo hacer ahora?», preguntó. El sabio sonrió y extendió la mano hacia el río. «Antes de responder, debes escuchar lo que el agua quiere decirte. Mañana, cuando el sol despierte, regresa y te enseñaré cómo cruzar el río del tiempo sin miedo». Con esas palabras, la primera lección había comenzado. El amanecer pintó el cielo de tonos dorados mientras Daniel regresaba al río, cargando en su interior un revoltijo de esperanza y ansiedad. El sabio ya estaba allí, sentado en una roca,
observando el fluir del agua como si leyera un libro antiguo. Hoy aprenderás lo que realmente importa, dijo el anciano, sin apartar la vista del río. Pero antes, dime, ¿qué escuchaste anoche mientras el agua fluía? Daniel recordó la noche anterior. Había permanecido junto al río, atento a su murmullo constante. Al principio, solo escuché ruido, pero con el tiempo, me pareció escuchar algo más, como si el río hablara de movimiento, de cambio y de calma. El sabio sonrió. El río nos enseña 3 verdades. Todo cambia, todo pasa, y todo tiene un propósito, incluso cuando no lo comprendemos. Ahora, ven. Vamos a caminar junto al agua. A medida que avanzaban, el sabio recogía piedras y se las entregaba a Daniel, una pequeña y brillante, otra pesada y áspera, una más que parecía insignificante. Lleva estas contigo, dijo. Sin cuestionarlo, Daniel aceptó la carga. Pronto, las piedras comenzaron a pesar en sus manos. El esfuerzo se hacía cada vez mayor, pero el sabio seguía avanzando sin detenerse. Finalmente, llegaron a un lugar donde el río se ensanchaba y la corriente parecía más tranquila. Es momento de cruzar, dijo el anciano, señalando el agua. Pero hay una condición, no puedes cargar todas esas piedras. Debes decidir cuáles llevarás contigo. Daniel miró las piedras en sus manos. Cada una representaba algo, la brillante, su ambición desmedida, la pesada, los recuerdos de sus errores y fracasos, la pequeña e insignificante, las distracciones de su vida diaria. El sabio lo observaba en silencio, sin ofrecer consejos. Con un suspiro profundo, Daniel dejó caer la piedra brillante. Ya no necesito demostrarle nada al mundo, dijo, sorprendiéndose a sí mismo. Luego soltó la pesada. Mis errores no deben definirme. Puedo aprender de ellos. Finalmente, lanzó la más pequeña al agua. Ya no quiero gastar mi tiempo en cosas que no importan. Solo entonces, el sabio le entregó una última piedra. Era lisa, cálida al tacto, y tenía una forma curiosamente reconfortante. Esta es la piedra del propósito, dijo. Cárgala contigo, pero no como un peso, sino como un recordatorio de lo esencial: amor, compasión y sabiduría. Son las únicas cosas que el río no puede arrastrar, porque no pertenecen al tiempo, sino al alma. Daniel sujetó la piedra con fuerza mientras cruzaban el río juntos. Aunque el agua cubría sus piernas y la corriente intentaba desequilibrarlo, algo dentro de él lo mantenía firme. Cada paso se sentía como una liberación, como si el río estuviera limpiándolo de las cadenas invisibles que lo habían atado durante años. Cuando llegaron al otro lado, el sabio se detuvo y señaló un árbol robusto que crecía cerca de la orilla. ¿Ves ese árbol? Vive en paz porque sus raíces son profundas. Así debe ser tu vida. No importa cuán fuerte sea el viento o cuán rápido fluya el río, si tus raíces están ancladas en lo esencial, nunca serás arrancado. Daniel se sentó bajo el árbol, sintiendo por primera vez en mucho tiempo una profunda tranquilidad. Siempre pensé que el éxito era construir algo grande, algo que el mundo recordara. Pero ahora entiendo que la verdadera grandeza está en construir algo dentro de uno mismo. El anciano asintió. Tu tiempo no es un enemigo, es un maestro. Te enseña a soltar lo superficial, a vivir con intención y a amar sin reservas. Mientras sigas aprendiendo, el río del tiempo será tu aliado, no tu verdugo. Durante los días siguientes, Daniel permaneció en el lugar, aprendiendo del sabio a observar el mundo con nuevos ojos. Descubrió la belleza en lo sencillo, la riqueza en las conexiones humanas, y la sabiduría en aceptar la transitoriedad de todo. Cuando llegó el momento de partir, ya no era el mismo hombre que había llegado al río. El reloj de su abuelo, que antes lo llenaba de ansiedad, ahora le parecía un recordatorio amable. El tiempo no debía medirse en logros, sino en momentos vividos con propósito. De regreso a su hogar, Daniel se reconcilió con su familia, dedicó sus días a ayudar a otros y encontró en la compasión y el amor una felicidad que ni todo el dinero del mundo había podido comprar. Aunque su tiempo era limitado, vivió cada instante como si fuera eterno. Y así, el hombre que una vez temió al río, aprendió a fluir con él, dejando atrás un legado que no se medía en cosas materiales, sino en las vidas que tocó con su nueva forma de vivir.